Bienvenidos. Desarrollaremos a continuación la norma internacional de auditoría NIA 320 que trata acerca de la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Alcance. El alcance de esta NIA 320 trata acerca de las responsabilidades que tiene el auditor en aplicar el concepto de importancia relativa tanto en la planificación como en la ejecución de una auditoría de estados financieros. Objetivo. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada tanto en la planificación como en la ejecución de la auditoría. Pero en sí, ¿qué es importancia relativa o materialidad? La norma internacional de auditoría NIA 320 establece una definición en la cual nos dice que es la cifra o las cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de estas incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. Requerimientos. La NIA 320 nos enmarca ciertos requerimientos en los cuales encontramos la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría, así como también la revisión a la medida que la auditoría avanza y la documentación. Dentro de la determinación de la importancia relativa para los estados financieros, encontramos que el auditor debe determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Así también el auditor determinará el nivel de importancia relativa a aplicar para las incorrecciones que no sean de importancia relativa, pero que puedan afectar las decisiones que toman los usuarios de los estados financieros. Dentro de la revisión a la medida que la auditoría avanza, el auditor revisará las cifras de los estados financieros en su conjunto durante la realización de la auditoría. También deberá determinar si es necesario cambiar a un nivel más bajo de importancia relativa. También deberá revisar la importancia relativa para la ejecución del trabajo. Y dentro de la documentación, la norma nos enmarca que se deberán documentar las cifras y factores tenidos en cuenta para su determinación. Entre estos encontramos la importancia relativa de los estados financieros, los niveles de importancia relativas para determinadas situaciones que sean específicas, así como también la importancia relativa para la ejecución del trabajo. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros, de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor. El auditor diseñará e implementará respuestas para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. Objetivo. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Definiciones. Pruebas de control. Son aquellos procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficiencia operativa de los controles en la prevención o en la detección y corrección
de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Procedimientos sustantivos. Estos son procedimientos diseñados para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones, los cuales comprenden pruebas de detalle y procedimientos analíticos. Respuestas globales. Las respuestas globales a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros puede consistir en 1. Insistir ante el equipo del encargo en la necesidad de mantener el escepticismo profesional. 2. Asignar empleados con mayor experiencia o cualificaciones específicas o recurrir a expertos. 3. Proporcionar más supervisión. Requerimientos. Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. Esto nos puede servir de base para la consideración del enfoque de auditoría adecuado relativo al diseño y a la aplicación de los procedimientos de auditoría. Adecuación de la presentación e información revelada. El auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación global de los estados financieros es conforme con el marco de información financiera aplicable. Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. El auditor concluirá si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para formarse una opinión. Además, el auditor considerará toda la evidencia de auditoría relevante. Documentación. La forma y la extensión de la documentación de auditoría dependen del juicio profesional del auditor y están influidas por la naturaleza, dimensión y complejidad de la entidad, así también como de su control interno. Además, están influidas por la disponibilidad de la información de la entidad y la metodología de auditoría, así como también por la tecnología utilizada por el auditor. El auditor incluirá en la documentación de auditoría 1. Las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material. 2. La conexión de dichos procedimientos. 3. Los resultados de dichos procedimientos. Además, la documentación de auditoría demostrará que la información de los estados financieros concuerda y ha sido conciliada con los registros contables. Alcance. Es responsabilidad del auditor identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno de la entidad. Objetivo. Es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones. Definiciones. Afirmaciones. Manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrección que puedan existir. Riesgo de negocio. Riesgo derivado de condiciones, hechos y circunstancias, acciones u omisiones significativas que podrían afectar negativamente la capacidad de la entidad. Control interno. Es un proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera. Procedimientos de valoración de riesgo. Procedimientos de auditoría aplicados por el auditor como conocimientos sobre la entidad y su entorno, incluidos el control interno, con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones concretas contenidas en esto. Riesgo significativo. Riesgo identificado y valorado de incorrección material, que a juicio del auditor requiere la consideración especial de la auditoría.
Procedimientos de evaluación del riesgo y actividades relacionadas. El auditor aplicará procedimientos de evaluación del riesgo con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. Acá el auditor aplica su juicio profesional para determinar el grado de conocimiento necesario para valorar los riesgos que se deben a fraude o error. Procedimientos de valoración de riesgo son A. Indagación ante la dirección, ante la función de auditoría interna y ante otras personas de la entidad. Ante la dirección, ayuda al auditor a comprender el entorno en que se preparan los estados financieros. Ante los empleados, ayuda a evaluar la adecuación de la selección y aplicación de ciertas políticas contables. B. Procedimientos analíticos. Pueden ayudar a identificar la existencia de transacciones, hechos inusuales, así como de cantidades, ratios y tendencias que pueden poner en manifiesto cuestiones que tengan implicaciones para la auditoría. C. Observación e inspección. Dan soporte, como por ejemplo, en las operaciones de la entidad, documentos como planes o estrategias de negocio, registros y manuales de control interno. El conocimiento requerido de la entidad, su entorno, incluido el control interno. Esta norma requiere que el auditor tenga conocimiento suficiente de la entidad, su entorno y su control interno para el desarrollo de la auditoría. Entidad y su entorno. El auditor obtendrá conocimiento de 1. Los factores relevantes normativos y sectoriales, que es el marco de información financiera. 2. La naturaleza de la entidad, que incluye sus operaciones, estructura del gobierno, el tipo de inversiones. 3. La selección y aplicación de las políticas contables, que es el marco legal y las políticas contables. 4. Objetivos y estrategias. 5. Medición, revisión. Entendimiento del control interno de la entidad. El auditor obtendrá conocimiento del control interno relevante para la auditoría. Luego evaluará el diseño de dichos controles y determinará si se han implementado con eficacia en la entidad. Como parte del conocimiento del control interno, el auditor debe comprender los componentes. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones que le proporcionen una base para el diseño y la realización de los procedimientos de auditoría posteriores. Con esta finalidad, identificará los riesgos a través del proceso de conocimiento de la entidad y su entorno y determinará qué acciones deberá seguir para establecer la importancia del riesgo. Documentación. El auditor incluirá dentro de la documentación de auditoría los resultados de la discusión entre el equipo del encargo y las decisiones significativas que se tomaron, los elementos clave del conocimiento de la entidad y su entorno, los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones identificadas y valoradas, el riesgo identificado, así como los controles relacionados con ellos.